Hola culés, ya vayan estallando el dedo en el like porque queremos batir el récord de likes en este video. Y hay más, comenten desde dónde nos están viendo, de qué estado o país nos siguen, que voy a responder a todos los que comenten en este video. Hoy tenemos algo histórico. Vamos a ver la reacción de dos madridistas de El Chiringuito que se rindieron al Barça después de la exhibición contra el Benfica. ¿Será que por fin reconocen la grandeza del Barcelona? Vamos a verlo. Bienvenidos a esta edición de SportsCenter. Ricardo Puch y Natalia Álvarez con lo último de este derbi, Ricardo, porque el Rey sigue en su competencia predilecta. Con mucho sufrimiento, eso sí, claramente. Con mucho sufrimiento, parecida a aquella definición de Milán en tanda de penaltis en el marco de la final y no de unos octavos de final como era ahora. El Real Madrid tratando de mantener su paso perfecto, inmaculado en series de competición europea ante el Atlético de Madrid. Llegaba con la ventaja de la ida. El 2-1 de la semana pasada en el Santiago Bernabéu, obligado el Atlético a tener que marcar para que la historia empezara a ser otra. 30 segundos de partido, no iba a tardar más el conjunto colchonero. Julián Álvarez tocaba la pelota al costado, de acá clavaba el centro de Paul, quedaba muerta la pelota en el área, se tiraba por ella Conor Gallagher, 1-0 el Atlético. 30 segundos antes, 27 exactamente cuando marcaba el Atlético y ya empataba la eliminatoria. El Madrid protestó esta mano. Marciniak decía que no había nada y que se siguiera jugando. Despejaba a Rüdiger como podía, la pelota le quedaba al Atlético. El zapatazo tapaba a Courtois, así lo había intentado Julián de pierna izquierda. Manotazo Salvador del belga que le estiraba todo el brazo derecho. Kylian Mbappé servido por Jude Bellingham con espacios. Clement Lenglet lo bajaba en el área penal para el Real Madrid. Vinicius Junior para patearlo y devolver la ventaja en la eliminatoria a los blancos. ¡Que salga de ese cuerpo Sergio Ramos! Se poseía del brasileño que la tiraba a las nubes y el Atlético seguía con vida en la eliminatoria. Larga pelota para Ángel Correa, sombrerito, control y luego zurda arriba del arco. Se lo perdía el Atlético cuando parecía que Correa podía haber asistido a Julián, que estaba solo a la altura del manchón penal para pedir pelota. El juego se iba a la tanda de penaltis, a estudiar los dos, Courtois y Jan Oblak. Ojo a este fundamental segundo cobro del Atlético. Julián Álvarez se resbala y según Marciniak hace doble contacto con la pelota. El argentino había marcado, pero se anulaba por un doble contacto de balón, así que penal fallado para el Atlético. Ventaja entonces para el Madrid, que convertía con Valverde. El Atlético volvía a fallar con Marcos Llorente y el Real Madrid, como el año pasado en Manchester, con Antonio Rüdiger definiendo el último de la serie, avanza, ahora lo hace a los cuartos de final en Europa. Estos son los números que deja el partido, ya son 6 series europeas que ha ganado el Real Madrid ante el conjunto del Atlético en distintos escenarios. Lo ha hecho un par de veces en el final de Copa de Europa, lo hace ahora también. Una hegemonía que también se mantiene en otras competiciones. Al Atlético generalmente le cuesta. Sexta ocasión en la historia en la que el Atlético y el Real Madrid, por cierto, definen una eliminación en tanda de penaltis. El dominio de los blancos es absoluta, 6-6. Y para hablar de esta clasificación del Real Madrid, le damos la bienvenida a esta edición de SportsCenter a Barak Feder. Barak, ¿cómo estás? Y bueno, el Madrid que sigue en su competencia predilecta, que a pesar de no mostrar su mejor cara, ¿verdad? Y de todo el sufrimiento que ya nos tiene acostumbrados que puede soportar, se clasifica ante esta versión también del Atlético de Madrid. ¿Cómo estás? Estoy bien, no tan bien como Ricardo Puch. No, está, honestamente, pero que muy se sale, eufórico. Ricardo. Abrazo, Ricardo. Sí, nunca lo había oído así. Y mira que ha tenido unas cuantas alegrías similares y no se acostumbra. Un partido que está definido por, yo diría, la locura de Simeone. Diego Simeone está loco, absolutamente loco. Si atendemos a la filosofía de estos días, de los memes, esa reflexión que se atribuye a Albert Einstein, que seguramente ni siquiera fue una reflexión del científico alemán, en la que dice que intentar lo mismo una y otra vez y esperar distintos resultados es la definición de locura. Simeone intentó lo mismo de siempre y el resultado ha sido el mismo de siempre. Tarde o temprano, puede ser en los penales, puede ser en la prórroga, puede ser en tiempo complementario, pero es el mismo partido, con diferentes protagonistas. Simeone sigue ahí, claro. El Atlético de Madrid tuvo para intentarlo, no te voy a decir que tuvo para ganarlo, pero parecía evidente que sí, ¿no? Sobre todo en el primer tiempo.
dejó crecer al Real Madrid, que tampoco creció demasiado, creció lo justo. El Atlético de Madrid se dejó paralizar por el miedo, que ha sido el común denominador de los partidos contra el Real Madrid en Champions League en los últimos 11 años, y acabó como tenía que acabar. Se une a este análisis Ricardo Puig, que está extasiado, como ya lo decía Barak. Y para eso tenemos a José Con ese Ramón ritmo Fernández. hacemos los highlights de Sport Center, ¿no? Bueno, no me apareció. El ritmo de Puig me pareció excelente. ¿Verdad que sí? Excelente. ¿Verdad que sí? Aquí todos estamos del mismo lado, José Ramón. Estamos en ritmo. El de Barak también me parece perfecto. Lo que dice de Simeone es exactamente lo que yo pienso. Justo eso, José Ramón, porque quedaba como la intención del Atlético de que podía ser más. Si tú marcas un gol al minuto de juego, empatas el partido globalmente, tienes 90 minutos para ir adelante, porque el Madrid está tocado. ¿No quiso o no pudo el Atlético? Intentó, pero el Madrid se defendió muy bien. La verdad, el Madrid es un equipo hecho para la Champions. Pero hubo mucho miedo, daba la sensación, José Ramón Barak, esto que dice Barak, José Ramón, que el Atlético tenía mucho miedo de dejarle espacios a las cosas. Tenía miedo de dejarle espacios. Y de Vinicius, ¿no? Que cada que atacaba el Atlético era como pensar, ¿y qué pasa si me toman mal parado atrás? Bueno, la que tuvo Mbappé fue. Y en una de esas lo tomaron mal parado y hubo un penalti. Llegó el penal. Un penalti que desperdició Vinicius, que hoy no apareció en todo el partido. Cosa increíble. Vinicius es un gran jugador. Es el peor brasileño, el peor partido en la historia del brasileño, en la historia. El peor. A ver, rápido para los dos, Barak, si quieres arranco contigo. ¿Hay doble contacto de Julián? Porque del partido podemos ir hablando mucho. Hablemos de lo que ha definido la eliminatoria y la clasificación del Real Madrid. Se resbala. ¿Hay doble contacto de Julián? Sí, lo hay. Abrazo, Ricardo, y por supuesto, José Ramón. Lo hay. Da la sensación cuando lo mete, que ahí la verdad mérito del VAR, porque está atento y son esas cosas que pueden pasar desapercibidas, y ahí sí es rápido, ¿no? Porque tira a Valverde y se acabó, ya no hay manera de remediarlo. Julián anda tan bien que incluso cayéndose anotó. Yo creo que todos pensamos más o menos algo así, ¿no? Cualquier otro se resbala y falla el penal. En este caso pues, lo falló técnicamente porque es un penal anulado, ¿no? Pero sí, me parece que la evidencia es clara de que hay doble toque. Sí. Es una pena, lamentablemente es una pena porque Julián es de lo mejor que tiene el Atlético de Madrid, le ha dado resultados, es un gran jugador de fútbol, pero se resbala ligeramente y toca. Y el VAR lo ve perfectamente. El árbitro no se da cuenta, inmediatamente llega el siguiente tirador y marca. ¿Cuáles fueron los pecados de este Atlético de Madrid, José Ramón? Posiblemente la confianza en sí mismo y el estilo de Simeone. Simeone contuvo al Atlético de Madrid cuando podía ir por el Real Madrid. El Real Madrid estaba confuso después del gol al minuto de juego. Cualquier equipo, el más fuerte, el más importante, el mejor, entra en confusión cuando le hacen un gol al minuto de juego. Es increíble. La primera jugada es gol y el empate en el marcador global. El Atlético empezó a tomar la pelota, el Real Madrid tomó el control, jugó más, tocó, pero no tenía gol. Vinicius no aparecía Rodrigo. Empezó a aparecer poco a poco Bellingham y Mbappé. Mbappé no jugó mal. Y finalmente Mbappé en el segundo tiempo consigue un penalti, él, lo fabrica él. Se escapa, le ponen la mano en el pecho y lo tiran, llega Vinicius y lo manda a la órbita de Júpiter. Que no ha bajado eso. Lo que no es muy habitual, porque si hay un técnico intervencionista que suele siempre reflejar con su mano la mejora de su equipo, es el Cholo Barak, pero no sé si hoy Ancelotti cuando modifica le gana la partida. Ahí le gana la partida. ¿Son mejores los cambios del Madrid que del Atlético? ¿Son mejores los cambios del Madrid que el Atlético? Tiene mejores jugadores el Real Madrid que el Atlético, porque lo de Correa, es decir, Correa es una garantía siempre. El balón que baja Correa, ¿no? Sí, impresionante. Apenas ingresando es de primera calidad. Entonces, matizando obviamente que el Atlético de Madrid también tiene calidad, la calidad que tiene a su disposición Ancelotti es mayor. Y la calidad a la hora de intervenir en los partidos, yo creo que es la mejor característica de ambos entrenadores, tanto de Ancelotti como de Simeone. Dentro de las virtudes que tiene uno y otro, Ancelotti más que Simeone. Pero no es un mal intervencionista en los partidos, en absoluto. Suele tener bastante tino con sus cambios y hoy claramente no fue la excepción. Me pareció, Barak y Ricardo, un cambio clave, Camavinga. Entró al partido, entró muy conectado, no cometió faltas, controló la pelota, pasó bien, luchó, peleó y ayudó mucho en el medio campo a Tchouaméni. Ahora, ¿por qué le cuesta tanto al Real Madrid y Bellingham que se le esperaba para que regresara? Que creo que no arrancó bien el partido, pero después se fue como acomodando, pero el resto de sus compañeros tampoco
tampoco le dieron mucha ayuda. Rodrigo no jugó mal, pero fue muy bien marcado Rodrigo. Lucas Vázquez no está para jugar en el Real Madrid, eso lo sabemos. Tira un penalti que lo tira hasta Barak y yo lo tiro Pero al mejor. partido como tal no entra mal Lucas Vázquez porque sobre todo no entra mal, llega bien, libera para Valverde, ¿no? Para que pueda tirar de lejos, pero ya a la hora del penalti es un error terrible. Sí, lo patea mal. Yo creo que el cambio ideal fue el de Bellingham, que se adelantó cuando entró el francés Camavinga, y ahí el Real Madrid tomó el control del partido, dominó todo el tiempo extra, llegó más, no con la certeza del gol, pero en los penaltis se notaba que podría ganar el Real Madrid. Se notaba. El ingreso de Brahim, que vuelve a ser un futbolista. Ibrahim, que es un gran controlador de pelota, que entra al área muy peligroso, que tiene mucho control, que juega bien, que se entrega al equipo y que no aparece, está como desvalorizado. Sí. Te quiero hacer una del Atlético Barak, porque no sé si el gran villano, pero sí el gran ausente de la eliminatoria y sobre todo de la vuelta hoy en el Metropolitano. No sé si vamos a coincidir que es Antoine Griezmann. Antoine. Sí, Antoine. Claro. Sí, sin duda. A ver, podemos hablar de Antoine Griezmann, que merece, es decir, si hablamos de jugadores fuera de serie en este Atlético de Madrid, hay poquitos. Del Atlético de Madrid hay que decir que es un buen conjunto, claro, que es un equipo que tiene variantes, varias opciones en el banco, pero jugadores fuera de serie, pues Griezmann y Julián, que ha demostrado serlo, que había ciertas dudas. ¿Qué tan bueno era Julián? Sabíamos que lo suficiente para costar lo que costó. El momento que salió de Paul, se cayó el Atlético de Madrid. También. El momento que Rodrigo Paul ya era duda para este partido, sabíamos de inicio que iba a ser difícil tenerlo al 100% y ya olvidémonos de 90 o 120 minutos. Por lo mismo, porque el Atlético de Madrid tiene mucho menos peso en la banca y en general, o sea, futbolistas que tengan visión, futbolistas que tengan profundidad, futbolistas que tengan magia, futbolistas que se puedan revelar inclusive, ¿no? Un poco a las ataduras de Simeone. Un tipo como Coque. Eso es lo que no tiene. Coque experimentado, que maneja bien los tiempos, que sabe jugar al ritmo. Sí. Ese es el hombre que faltó. Sí. Yo creo que podemos hablar de Coque. Es que Coque también ha estado ahí en muchas derrotas del Atlético de Madrid. Es el capitán, es un jugador que con muy buen pie, por supuesto. Además, podemos hablar de la baja de juego de Griezmann, que evidentemente es obvia desde hace un par de meses, por lo menos. Este es un Griezmann ya decadente que no tiene ya demasiado futuro en el Atlético de Madrid, por lo visto en las últimas semanas, siendo un grandísimo jugador y no descartando que pueda tener un segundo aire. Pero José Ramón, Ricardo, Nati, al final de cuentas es racionalizar lo que yo creo que todos en mayor o menor medida sabíamos desde el momento en el que salió la bolita Atlético de Madrid contra Real Madrid. Sabíamos que había un 50% de posibilidades de que fuera el Real Madrid, 50% de que fuera el Bayern Múnich, el rival del Atlético. Cuando sale Real Madrid, basado en la experiencia, en lo que hemos visto, en la jerarquía que tiene el Real Madrid en la Champions League, porque hay que saber cómo, es decir, el Real Madrid sabe cómo, definitivamente, juegue como juegue, por algo la ha ganado 15 veces y va por la 16. El Atlético de Madrid no sabe cómo, y eso también es evidente, es el equipo más grande del mundo, de Europa, junto con el Arsenal, sería el único debate, que nunca han ganado la Champions League, ¿no? Y esa es la gran diferencia, y eso, al final de cuentas, cuesta trabajo argumentar solamente basado en la historia, pero lo hemos visto tantas veces, ¿no? Hoy, la eliminatoria, desde el minuto 1 hasta el 210 y los penales, estuvo marcada por dos premisas. El miedo que siempre ha gobernado sobre el Atlético de Madrid en estos partidos contra el Real Madrid en Champions League y la gestión que tiene los partidos, la mística o como le quieran llamar del Real Madrid en la Champions League. Eso lo define todo, más allá de los Coque, de los Griezmann, de tratar de explicarlo. Sí. La verdad es que eso es y seguirá siendo. Ahora. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Barak. José Lo Ramón, dijo exacto. El Arsenal ahora. Pasa el Madrid. El Arsenal es un equipo parecido al Atlético de Madrid. Es un buen equipo de fútbol, segundo lugar de la Liga Premier, lejos de Liverpool, eliminado de Liverpool. Juega bien, tiene un buen técnico en Arteta, discípulo de Guardiola, pero me parece que la experiencia del Madrid pesa sobre el Arsenal. Bueno, que lo fortalece esta clasificación. Hay que robarle el dato al community manager de Barak, que ya lo empezó a escribir en X desde el día de ayer. El Madrid se queda en un lado del bracket en donde ya no hay campeones europeos. Si hay un torneo en donde la chapa importa, pues ya era hora, es en la Champions. Y el Madrid va sin campeones de Europa hasta Múnich. Del otro lado, Ricardo 4 campeones de Europa. En ese lado del bracket, campeón de Europa.
El Atlético de Madrid no campeón de Europa, pero dificilísimo porque juega en su propia liga. Pero ahora el bracket ya pareciera No ya es no lo mismo, ser tan no es lo duro mismo para el Real enfrentar. Madrid. que no De se buenas a confía, primeras, que ¿eh? no se puede confiar este equipo Ricardo de Ancelotti. Puig y Barak, no es lo mismo enfrentar al Benfica que enfrentar al Atlético de Madrid. No, por supuesto que no, pero a la hora de tirar la historia en la cara, el Madrid se la va a tirar a 3 equipos que no han ganado nunca. Lo que acaba de decir Barak, hay que saber el cómo. Y el Madrid a los 3 que tiene a su lado. Exactamente, hay que saber cómo Gracias, le vas a Barak. jugar. Gracias a tu community manager por el Barak, dato, Barak. Gracias, José Ramón. No, ahí te va una que no es de mi community manager y que acabo de hacer las cuentas rápidamente. Del otro lado tienes la... Vaya partido, amigos. El Real Madrid acaba de lograr una clasificación dramática a los cuartos de final de la Champions League tras ganar en penales 4-2 contra el Atlético de Madrid, un partido que sin duda quedará en la memoria de todos los aficionados. Durante los 90 minutos y la prórroga, el Atlético se adelantó con un gol de Gallagher, lo que dejó al Real Madrid al borde del abismo. Aunque no podemos olvidar que Vinicius Jr. tuvo una oportunidad crucial para empatar en los últimos minutos del tiempo reglamentario, pero su penalti fue detenido por Oblak. En ese momento todo parecía irse al traste para el Madrid, pero como sabemos, el Real nunca se rinde. Pero lo más llamativo fue la situación previa al partido, con esos cánticos racistas hacia Vinicius Jr. por parte de la hinchada del Atlético. Esto es algo que no puede pasar más en el fútbol. Es inadmisible. Afortunadamente, Vini respondió con una actitud impresionante en el campo, pero este tipo de actos no se deben tolerar en ningún contexto. El fútbol debería ser un espacio donde todos sean bienvenidos, sin importar su raza, origen o cualquier otra diferencia. A pesar de esa presión extra sobre sus hombros, el Real Madrid mantuvo la calma en la tanda de penales. Mbappé, Bellingham, Valverde y Rüdiger, los encargados de las conversiones, estuvieron impecables. El gol de Rüdiger fue el definitivo, y con eso se cerró el pase a la siguiente ronda. Por el lado del Atlético, aunque Sorloth y Correa marcaron, Lucas Vázquez falló, y la gran oportunidad de Llorente se fue al travesaño. ¡Qué locura! En un partido tan tenso, esos pequeños detalles decidieron todo. Ahora, lo que se viene es un duelo espectacular contra el Arsenal en los cuartos de final. Este será un enfrentamiento brutal. El Arsenal, que viene con un gran nivel, se las verá con un Real Madrid que se mostró firme, especialmente en momentos de mucha presión. Si bien este equipo tiene mucho por mejorar, lo demostrado en los penales es un claro ejemplo de la mentalidad ganadora que tiene el Real Madrid. Ahora tienen que seguir con esa misma determinación para lo que viene. En resumen, el Real Madrid pasó con mucha angustia, pero lo importante es que están en los cuartos de final, donde se encontrarán con el Arsenal, un rival que no será fácil de superar. Pero si hay algo que sabemos, es que este Real Madrid tiene esa magia en momentos cruciales. El sueño de la Champions sigue vivo, y ahora a pensar en el Arsenal porque este equipo no se detiene por nada. A la Madrid, ¿será el Real Madrid capaz de superar al Arsenal y seguir luchando por su quinta Copa de Europa? Déjame tu opinión en los comentarios.